Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? Hola Fede, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, tanto tiempo, ¿no? Habíamos empezado y nos ¿Qué agarró tal? el feriado, así que pasó un tiempito hasta que nos volvimos a ver. Bueno, hoy vamos a empezar lo que es el curso propiamente dicho. ¿Por qué digo el curso propiamente dicho? Porque hoy vamos a empezar ya con la configuración de los equipos. Como yo les he dicho la clase pasada, la idea es empezar desde cero, ¿sí? Entonces, si hay gente que ya está trabajando con MikroTik, capaz que algunos temas les parecen medio redundantes, pero bueno, nobleza obliga, debemos empezar de cero, que es como tenemos el compromiso en el curso, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es la parte de interfaces, la parte de IP addresses, de HTTP client, de HTTP server, ¿sí? La parte de DNS y la parte de bridging. Esa es, es el plan que tenemos para cubrir hoy, ¿sí? Ya la clase que viene vamos a ver algo de ruteo estático y vamos a ir completando la parte básica, que son estas primeras 4 o 5 clases eh, que van a ser la base de lo que vamos a ver más adelante en los módulos posteriores, ¿sí? Bueno, antes voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, antes que de empezar la configuración propiamente dicho, lo que vamos a hacer, sí, es ver el tema de cuál es el esquema de laboratorio. Como yo les dije la clase pasada, todo deberían tenerlo funcionando, sí, pero la idea es que hayan instalado una máquina virtual VMware, o sea, y una vez que tengan corriendo la máquina virtual, haber instalado el GNS3 y el appliance de MikroTik, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en cómo es la instalación, sí, una pequeña aclaración. Fíjense, ustedes van a tener cada uno en su PC, van a tener la IP que ustedes tienen para loguearse, o sea, la IP en donde van a apuntar a la máquina virtual, que es en el caso mío es la 192.168.63.128. Ustedes, antes de abrir el GNS3, deben tener respuesta de esa IP, ¿sí? Si ustedes ponen ping 192.168.63.128, que repito, el 63.128 es en mi máquina, en la máquina de ustedes seguramente tiene otro número. Me tiene que responder esa IP. En caso que no me responda, yo no voy a poder, no voy a poder conectar comunicar el GNS3 con la máquina virtual y me va a tirar error. Entonces, tienen ahí dos opciones que suelen funcionar. Uno es reiniciar la máquina, pero yo les sugiero antes de reiniciar la máquina, directamente vayan a la parte de conexiones de redes, ponen nspa.cpl, ¿sí? Van a ver que cuando ustedes instalaron la máquina virtual se agregaron dos IPs, perdón, dos interfaces de red virtuales, ¿sí? Las desactivan a esas interfaces de red y las vuelven a activar. Y ahí, en la mayoría de los casos, les va a responder la IP. Repito, esto es cuando no les responda, les va a responder la IP y ahí sí abran el GNS3. No lo abran antes porque les va a tirar error. Les digo por si a alguno le pasó. Generalmente, como les dije, o reiniciando la máquina o haciendo este truquito, ya les funciona, ¿sí? Ahora, dicho esto, vamos a ver, esto es lo que nosotros tenemos cuando abrimos GNS3. Fíjense, acá lo que nosotros tenemos es un proyecto, lo que vamos a poner en un nuevo proyecto, le vamos a llamar, por ejemplo, clase 2. Fíjense, y acá nosotros tenemos un espacio en blanco donde vamos a agregar los distintos dispositivos para donde nosotros vamos a emular nuestro esquema de red, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, tocamos esto, nos van a aparecer todos los dispositivos que tenemos instalados. Hay algunos que ya vienen por defecto y otros que ustedes tienen que instalar el appliance, como se explica en la plataforma. Bueno, en este caso nosotros instalamos el appliance de lo que es el Cloud Hosting Router, pero también podrían instalar el appliance de Windows 10, de Linux, etcétera, ¿sí? La idea de esto es nosotros tener un esquema de laboratorio que nos permita simular una red, ¿sí? Para nosotros después poder hacer las configuraciones en producción, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Fíjense, vamos a primero, creo que en la parte en donde lo tienen ustedes dice Cloud, ¿sí? Cuando viene por defecto, ustedes le pueden cambiar el nombre, el logo y demás. Van a ver que algunos logos no coinciden con los logos que están acá o la imagen no coinciden con las que ustedes pueden tener porque yo lo fui cambiando, pero ustedes también lo pueden cambiar. Y lo que vamos a instalar después, mejor dicho, lo que vamos a agregar es un Cloud Hosting Router. Yo acá tengo el CHR, que en este caso es un Cloud Hosting Router en versión 6, no me acuerdo cuánto, a ver, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo cuánto.
pero era versión 6. Y después tengo otros Cloud Hosting Router para versión 7. Y por ejemplo, tengo unas Virtual PC. También yo podría tener PC, como les dije, con un entorno gráfico de Windows, de Linux, etcétera, ¿sí? Fíjense, yo ahora lo que voy a agregar es un Cloud Hosting Router, ¿sí? Y voy a agregar Virtual PC. Para la mayoría de los laboratorios, con las Virtual PC va a ser suficiente para hacer las configuraciones, ¿sí? En algunos casos, cuando vemos hotspot, por ejemplo, vamos a necesitar una interfaz gráfica, pero para lo que es la mayoría, con la Virtual PC es suficiente. La Virtual PC solo podemos acceder a una consola de comando para la configuración de la misma, ¿sí? Eh, Fíjense, una vez que nosotros tenemos agregados todos los dispositivos que querramos, van a ver que, por ejemplo, en muchos laboratorios van a tener muchísimos más routers. Lo que hacemos es, por medio acá de este botón que dice Add Link, ¿sí? Es donde nosotros vamos a agregar los links precisamente para unir los dispositivos que nosotros tenemos. Un segundito que habilito, que no sé por qué no se me habilitó. Ahí está, ahí está. Bueno, fíjense, entonces les decía acá, con este botón que dice Add Link, lo apretamos y vamos a agregar los links. Fíjense, nosotros si nos paramos sobre el router, tenemos 5 interfaces, ¿sí? ¿Por qué? Porque este router está configurado con 5 interfaces. Yo si voy, aprieto el botón secundario y elijo la opción de Configure, fíjense, me va a mostrar acá el nombre del dispositivo, que en este caso es CHR1. Yo le podría poner acá, por ejemplo, router clase 2, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, la RAM por defecto viene con 128 y Virtual CPU por defecto viene con 1. Ustedes lo pueden modificar. Y acá en la pestaña que dice Network, dice Adapters, que es la cantidad de interfaces de red que va a tener. Por defecto vienen con 2. Yo en este caso le puse 5. ¿Sí? Tengan en cuenta, si ustedes lo modifican directamente acá, ya van a tener siempre eso, o sea, esa configuración, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo por defecto que tengo 512 de RAM, 2 bits de CPU y 5 interfaces de red en cada dispositivo. ¿Sí? Eso por defecto, porque lo configuré acá. Si no, yo acá directamente puedo configurar y, por ejemplo, ponerle eh, acá, por ejemplo, eh, 7 interfaces de red, ¿sí? Entonces, si cuando yo vaya a hacer la conexión de las interfaces, fíjense que en vez de 5 me muestra 7, ¿sí? Voy a volver acá a las 5 que tenía. Y las Virtual PC, por ejemplo, en este caso, tienen una sola conexión de red, que es solamente un Ether 0. Y acá, mi cloud, que simula mi salida a Internet, es que conecta el GNS3 con el VMware, ¿sí? Simula mi salida a Internet, también tiene una sola interfaz de red, ¿sí? Bueno, el Cloud Hosting Router, ¿sí? La única configuración que viene por defecto es un DHCP client configurado en la interfaz Eder 1. Es la única configuración que viene por defecto. ¿Para qué, no, para qué tiene eso? Precisamente para cuando nosotros lo conectemos a cloud, le entregue un IP y nosotros podamos acceder al equipo. ¿Sí? Es la única configuración que viene por defecto. Bueno, como les decía, vamos a unir los links, entonces vamos a unir el cloud con la interfaz Eder 1, dijimos del CHR. ¿Por qué? Porque es la que tiene el DHCP client configurado, que me va a dar un IP en esa interfaz Eder 1 y me va a permitir acceder al router, ¿sí? Y después voy a conectar la interfaz Eder 2 con la Virtual PC 1, la interfaz Eder 3 con la Virtual PC 2 y la interfaz Eder 4 con la Virtual PC 3, ¿sí? Bueno, una vez que yo tengo mi esquema de laboratorio, que para esta clase va a ser este, que es muy simple, eh, yo lo único que tengo que hacer es inicializarlo. Pero antes de inicializarlos, algunas cositas que nos pueden servir. Primero, si yo quisiese darle a esta una parte solamente meramente decorativa o gráfica, si yo, por ejemplo, quisiese poner algo a la clase, por ejemplo, puedo poner clase 2, ¿sí? Acá puedo agregar texto. También puedo agregar un recuadro, ¿sí? Entonces, fíjense que acá en Style le puedo cambiar el color que tiene y el color del border también, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, yo acá puedo mover y también podría agregar a una imagen, ¿sí? Acá yo podría agregar una imagen en caso que yo quisiese, como le digo, una parte más visual nada más, no tiene que ver con la configuración, ¿sí? Y si yo quisiese saber, por ejemplo, qué interfaces están conectadas, por ejemplo, el del router con la Virtual PC 1, me puedo parar acá. Fíjese que me va a decir link from router C2 port Eder 2 to PC1
por Eder 0, ¿sí? Pero también podría apretar el botón este, y fíjense que acá, cuando yo aprieto este botón, está acá arriba, ¿sí? Me muestra las interfaces, o sea, me pone un label a cada interfase, y me muestra con quién están conectadas. Repito, acá yo también podría cambiar, haciendo un doble clic acá, podría cambiar el nombre del router. Cuando yo cambio el nombre del router acá, no estoy cambiando el nombre del router en el parámetro identity, como fuimos la clase pasada, ¿sí? Solamente estoy cambiando acá en la parte, en un label, una etiqueta que me muestra eh, 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 que es solamente la parte visual de GNS3. No estoy cambiando ninguna configuración. Les digo para que lo tengan en cuenta, que no crean que cuando les piden cambiar el parámetro identity, lo van a cambiar, cambiándolo acá ya lo están haciendo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es el parámetro identity por defecto que tienen los equipos? MikroTik. MikroTik, correcto, correcto, Gastón. Es así, MikroTik, entonces no es que cuando yo vea el parámetro identity de este equipo, va a aparecer router clase 2, ¿sí? Bueno, una vez que yo tengo el esquema de laboratorio eh, con los dispositivos que necesito y la interconexión de los mismos, lo voy a inicializar. Para eso voy acá, a este botón que tengo acá arriba, ¿sí? Y los inicializo. Fíjense cómo sé que no están inicializados porque me muestra en rojo los dispositivos. Lo único que está inicializado es el cloud, que es el que está precisamente conectando con mi máquina virtual VMware. Aprieto ahí, me pregunta si estoy seguro de iniciar los dispositivos, le doy yes y fíjense, se va a empezar a poner en verde y luego de un rato ya van a estar inicializados todos los dispositivos, ¿sí? Fíjense, yo puedo entrar acá al router por Winbox o por una consola de comando. Si yo aprieto acá consola, fíjense, se me abre una consola similar a lo que es el terminal en Winbox, ¿sí? Ponemos nombre de usuario, que se acuerdan por defecto es admin, contraseña en blanco, e ingreso al equipo. Ahora acá va a tardar un ratito, está inicializando. Me pregunta si quiero ver la licencia de software. En este caso le pongo que no y yo ya tengo acceso al equipo. Si yo pongo System Identity Print, me va a decir, fíjense ahí, MikroTik, ¿sí? Como dijo Gastón recién. Ahora, si yo lo quiero cambiar, ¿se acuerdan cómo era el parámetro, cómo era el comando para cambiarlo? System Identity Set Name igual y el parámetro. Set name y le vamos a poner router, por ejemplo, ¿sí? Perfecto. Muy bien, Gastón. Entonces, ya ahora sí, si yo veo System Identity Print, me muestra el router y si yo abro un window, un Winbox, perdón, fíjense que acá tengo el router, fíjense la IP 192.168.63.233, que es la IP que me entregó el DHCP server que estoy corriendo en la máquina virtual, que me entrega un IP, ¿sí? En la interfaz Eder 1 del router, ¿sí? Y fíjense que la identity dice router. Lo voy a agrandar por si no se ve bien. Fíjense, a esto me refiero. ¿Sí? En este caso yo tengo una versión 6.47 estable y fíjense que el board me dice CHR, ¿sí? De Cloud Hosting Router. Aparte tengo otros dos dispositivos diferentes. Estos son los que usamos la clase pasada. A uno de estos que usamos la clase pasada. Seguramente el RB751 no tiene ninguna configuración diferente a lo que hicimos, porque creo que ese lo uso para clase, así que creo que no le cambié ninguna configuración desde la clase pasada. Bueno, dicho esto, nosotros vamos a inicializar, acá ponemos admin e inicializamos el router, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acá en settings, vamos a zoom in para ver un poco más grande, para que les quede un poco cómodo ustedes un poco más cómodo a ustedes para ver la configuración que vamos haciendo, ¿sí? Lo primero que nosotros vamos a ver o sea, vamos a ir acá, System Identity, fíjense, esto ya lo vimos, pero bueno, un pequeño repaso, cómo le cambiamos por medio de Winbox el nombre al router, ¿sí? Vamos a ir a las interfaces. Fíjense, acá me muestra todas las interfaces que yo tengo en el dispositivo. Fíjense que yo tengo Eder 1, Eder 2, Eder 3, Eder 4 y Eder 5. Fíjense que yo tengo acá conectadas Eder 1, Eder 2, Eder 3 y Eder 4. Eder 1 a mi salida de internet y Eder 3, Eder 2, Eder 4 a las Virtual PC, ¿sí? Y fíjense que precisamente como yo tengo esas interfaces conectadas, yo tengo una R al lado de las mismas que indica que esa interfaz está running, ¿sí? Fíjense, si yo paro el mouse un ratito ahí, me dice running, que está corriendo, ¿sí? Ténganlo en cuenta que una interfaz que no tiene nada conectado
no va a tener ningún label ahí, sin ninguna flag, y que por lo que me indica que no tiene nada conectado. ¿Qué podría cambiar acá? Yo, por ejemplo, los nombres de las interfaces por defecto vienen Eder 1, Eder 2, Eder 3, Eder 4, etcétera. Yo podría, por ejemplo, acá darle un nombre más descriptivo y decir, la Eder 1 le vamos a poner, como es mi salida a internet, le voy a poner la WAN, por ejemplo, ¿sí? Y la Eder 2 le voy a poner LAN 1, la Eder 3 le voy a poner LAN 2, perdón, LAN 3, y la Eder 4 voy a ponerle LAN 3, ¿sí? Al mismo tiempo, yo podría poner a un comentario sobre las interfaces. Entonces, por ejemplo, aprieto ese botoncito como habíamos visto y dijimos, por ejemplo, Eder 1, salida a Internet, ¿sí? Estos comentarios, no sé si en esta sección particularmente, pero sí van a ser de mucha ayuda en otras secciones. Por ejemplo, cuando veamos firewall y demás, porque nos ayudan a entender qué estamos configurando, ¿sí? Nos ayudan a leer mejor la configuración. Y acá, por ejemplo, podría poner el LAN 1, por ejemplo, para darles un ejemplo, o sea, le ponemos, qué sé yo, RRH, pero esto es solamente para dar un ejemplo, no es que tenga sentido, ¿sí? Acá le ponemos, por ejemplo, ingeniería. Capaz que tiene un poquito más de sentido si configurásemos VLANs, pero sí es solo para que vean cómo configuramos algunos comentarios en las interfaces. Y LAN 3, por ejemplo, le podemos poner contable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que hicimos es no solo cambiar el nombre de las interfaces, sino ponerles un comentario, ¿sí? Para hacer más descriptivo la configuración que nosotros estamos haciendo. Bueno, a medida que vamos avanzando en el curso, yo les voy a tirar algunos conceptos que es importante que ustedes tengan en claro, ¿sí? Y acá va el primero de todos los conceptos que nosotros vamos a ir viendo en el curso. El primero de los conceptos es, luego de yo configurar una interfaz, ¿sí? Debo configurarle un IP a la misma. Eso es una regla que ustedes van a tener. Cuando yo tengo una interfaz, lo primero que tengo que hacer es configurarle una IP a la misma, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente configurarles IPs a las interfaces que nosotros tenemos. Si yo voy a IP addresses, es donde lo voy a hacer. Y fíjense, yo ya tengo una IP configurada en la interfaz Eder1 WAN, ¿sí? Alguien me puede decir, si bien ya lo dije, pero me puede decir, ¿por qué tengo una IP configurada ahí? Si no había configurado ninguna IP yo. Porque por el tienes un cliente de DHCP HCP cliente. configurado. Bien, porque tengo un cliente de DHCP. ¿Dónde veo si tengo un cliente de DHCP? En IP DHCP client. Y si ustedes se fijan, yo tengo un cliente de DHCP corriendo en la interfaz CEDER1, ¿sí? Que me dio la IP 192.168.63.233/24, que es precisamente la IP que tengo acá, ¿sí? Y fíjense que tengo acá la flag de Dynamic, porque es precisamente dinámica esta IP, ¿sí? Esta IP dinámica me la dio un servidor de DHCP, ¿sí? Y está en la interfaz Eder1. Ahora lo que vamos a hacer es precisamente configurar las IPs para las interfaces Eder2 y Eder4 respectivamente, ¿sí? Como regla de mnemotécnica vamos a hacerle 192.168x, x va a ser el número de la interfaz, .1/24 para cada interfaz, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿qué IP le configuro a la interfaz Eder2? 192, 168, 10. Vamos a poner que el tercer octeto sea el número de la interfaz, que en este caso es la 2. Entonces le ponemos 2. Bueno, acá pregunto, si yo pongo 20, ¿está bien o no? 20/24, ¿está bien o no? No, ¿Por No, no. qué? no. ¿Por qué? No, porque es una dirección de red. La dirección de red, exactamente. Y si pongo 255/24, Tampoco porque es el broadcast. es el broadcast. Entonces, cuando yo tengo una red /24, ¿sí? Si bien esto, yo repito, ya lo dije la clase pasada, lo doy como que está sabido, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Yo tengo una red que es /24, quiere decir que yo tengo 256 direcciones, ¿sí?
En este caso, para una red Barbara 24, la punto 0 siempre es la dirección de red. Y la punto 255 es la dirección de broadcast, ¿sí? Entonces yo tengo solamente utilizables de la 1 a la 250, perdón, 254. Voy a poner acá voy a abrir acá para que se vea mejor, ¿sí? Entonces yo tengo direcciones utilizables, ¿sí? De la 1 a la 254. Entonces, cualquier dirección que yo configure en la interfaz va a tener, en este caso, repito, porque es una barra 24. Si fuese una barra 16, yo tendría de la 1 a la 16.534, ¿sí? Ahora, como es una barra 24, yo puedo usar cualquier IP entre 1 y 254. No puedo usar la dirección de red y no puedo usar la dirección de broadcast, ¿sí? Como regla general no escrita, se pone o la 1 o la 254 para lo que es el router, ¿sí? La dirección que va a ser la puerta de enlace de nuestra red LAN, de nuestros dispositivos LAN, que es el router en este caso. Entonces vamos a usar en este caso la punto 1, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Bueno, dicho esto, entonces vamos a configurar la 192.168.2.1 en la interfaz Ether2. Ahora pregunto, ¿qué pasa si yo no pongo el barra 24? Considera que es un barra 32. Considero que es un barra 32, ¿qué quiere decir? Un barra 32 es un solo Sí. host, entonces yo no puedo comunicarme, no puedo comunicarme con nadie con esa interfaz, porque un barra 32 es un solo host. Es más, fíjense, si yo pongo barra 32 o nada, cuando yo le voy a aplicar, cuando me dice la network me pone 2.1, ¿sí? Acá la red debería ser la 2.0 si yo hubiese puesto un barra 24, pero 2.1 entonces no voy a poder comunicarme. Entonces sí o sí tengo que poner, como yo les dije en la clase pasada, el slash o la barra y el número de la subred, ¿sí? Que en este caso es barra 24 y solo va a completar el network que va a ser la red 2.0, ¿sí? Acá solo va a ser el cálculo MikroTik y me va a completar la red. Pero ténganlo en cuenta que cuando ustedes configuran IP, ya lo dije en la clase pasada, pero lo vuelvo a repetir, vamos a configurar la dirección IP, barra y el número que identifica la subred, ¿sí? Sí o sí. Si yo no pongo esto, MikroTik lo asume como que es un barra 32, que es una dirección de un solo host, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a configurar qué IP le pongo a la interfaz Ether3. 192.168.3.1. Barra Barra 24. 24. Acuérdense eso. Bueno, lo que es la IP de la Ether4 lo vamos a hacer por consola de comando para que vean. Pregunto, aprieto Tab, si no me acuerdo, ¿a cuál sección debería ir? IP. IP. Address. IP address, perfecto. Set. Set en realidad es cuando nosotros queremos modificar algo que está ya creado, ¿sí? En algo, por ejemplo, podríamos setear acá el nombre de la interfaz. Bueno, en este caso acá no. Podríamos setear acá la dirección IP, pero ya está creada. En este caso estamos creando. Fíjate, si vos te fijas, acá no hay una entrada para el 4, ¿sí? Entonces acá tenemos que poner add, ¿sí? Add. Vamos a agregar una nueva entrada, ¿sí? Y ahí le ponemos. Puede ser, el orden es indistinto, podría ser primero la interfaz y después la dirección, o primero la dirección y después la interfaz. Le ponemos address, ¿qué IP le pongo? 192.168.4.1 barra 24. Bueno, ya ahora sí elijo la interface, ¿sí? Header 4L3, ¿sí? Aprieto Enter, fíjense, se agregó acá la entrada. Como yo les he dicho, cuando ustedes se acostumbran a usar consola de comandos es bastante ágil, ¿sí? Porque fíjense, si yo podría haber hecho la configuración de las otras directamente modificando sobre esta regla. Acá le pongo header 2 y acá le pongo 2, 1 y es bastante rápido. No quiere decir, a ver, ya es una cuestión de comodidad, como le queda a cada uno. No quiere decir que es más rápido o mejor hacerlo por consola de comando que hacerlo por acá por la interfaz gráfica o viceversa. Ya es como prefiera cada uno hacerlo, ¿sí? Yo les muestro las dos formas de cómo realizarlo. Bueno, dicho esto,
Dicho esto, vamos a ver un poquito del marco teórico de lo que es, ya sabiendo cómo configuramos las interfaces, vamos a ver un poquito del marco teórico de lo que es DHCP Client y DHCP Server para ver las configuraciones posteriores, ¿sí? Vamos a pararnos primero en DHCP Client. DHCP son las siglas, ¿sí? De Dynamic Host Configuration Protocol. Este es un protocolo que está asignado para usar IPs, asignar IPs automáticamente a los dispositivos. Tiene una arquitectura cliente-servidor. ¿Qué quiere decir? El cliente, que es el que pide IP, y el servidor es el que la asigna, ¿sí? Y trabaja con utiliza los puertos UDP 67 y UDP 68, y trabaja en capa 2. Esto es importante que ustedes lo entiendan, que sí o sí DHCP trabaja en capa 2, ¿sí? Además de lo que es direcciones IP, también puede entregar otros parámetros como pueden ser puertas de enlace, servidores de dominio, etcétera, ¿sí? Ahí lo vamos a ver esos parámetros aparte que puede entregar. ¿Cómo funciona? Un cliente se conecta a una red y envía una solicitud de DHCP. Siempre el que inicia la comunicación es el cliente. El servidor envía una oferta de IP y los parámetros opcionales, como ser puerta de enlace, servidor de DNS, servidor de NTP, etcétera, ¿sí? El cliente acepta la oferta y empieza a utilizar ese IP y los demás parámetros por un tiempo de concesión que se denomina lease time. Lease time es el tiempo en el cual el cliente va a tener asignada la IP, ¿sí? La IP y los otros parámetros. Cumplido ese tiempo, el cliente va a tratar de renovar esa asignación, y si él no se comunica con el servidor, una vez que cumplido ese tiempo, borra esa entrada de su tabla y libera esa IP para asignársela a otro cliente, ¿sí? Bueno, esto es justo lo que decía. Antes de que se cumpla el list time, el cliente intentará renovar su IP, ¿sí? Bueno, básicamente cómo funciona, no vamos a entrar en tanto detalle, pero sí vamos a ver ya la configuración propiamente dicha. Fíjense, yo voy acá a la parte de DHCP Client, que lo configuramos en IP, DHCP Client, y por defecto se pide puerta de enlace y servidores DNS. ¿Qué es lo primero que yo voy a configurar cuando configure el DHCP Client? Es la interfaz en la cual yo voy a trabajar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del Cloud Hosting Router, tenemos un DHCP Client configurado en la interfaz Eder 1, ¿sí? Y además, fíjense que tenemos las opciones Use Peer DNS y Use Peer NTP, ¿sí? Es Network Time Protocol. Esto ya vamos a ver, son opciones que se usan para lo que es un script, pero sí estos dos atributos o parámetros son importantes. Uno que dice add default route, ¿qué quiere decir? Que va a utilizar la puerta de enlace que le da el servidor de DHCP como puerta de enlace en la tabla de ruteo del router, ¿sí? Va a ser, hablando mm, mal y pronto, por así decirlo, nuestra salida a Internet, ¿sí? Más que mal y pronto, sin tanta rigurosidad técnica, va a ser nuestra salida a Internet. Y dice Default Route Distance. Ahí vamos a ver qué es eso, ¿sí? Y después tenemos una pestaña de status que me dice la IP que está asignada, la gateway, que es la puerta de enlace, el DHCP server y el tiempo que falta para que expire la asignación, ¿sí? Y después tendremos los servidores de DNS y los servidores NTP en caso que se hayan asignado, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es la configuración precisamente acá en el router. Voy a cerrar un poquito esto, porque quiero que vean cómo tiene estricta relación todo con todo. Vamos a ir a DNS. Bueno, fíjense, yo voy a abrir acá y me dice, acá hay en la filmina que yo les mostré recién, en el archivo que les mostré en la presentación, es una versión anterior de ruteros, por eso tiene algunas diferencias, pero los parámetros son los mismos. Pero fíjense, interface acá dice Eder1.1, dice use peer DNS, use peer NTP y dice add default route yes. ¿Sí? Fíjense. Me olvidé de poner la tabla de ruteo. La tabla de ruteo, vamos a ver. Fíjense lo que dice. ¿Qué dice use peer DNS? Precisamente que use los DNS del servidor de DHCP. Que en este caso, fíjense, acá en la parte de DNS, fíjense, acá estaba tildado, ¿sí? Como está tildado acá, agrega en la parte de Dynamic Servers, Dynamic, ¿por qué? Porque los aprende por DHCP, el servidor DNS que le dio el servidor de DHCP server a que se está conectando, que en este caso es 192.168.63.2, que es la misma puerta de enlace que nosotros tenemos para salir a Internet, ¿sí? Entonces,
Fíjense, si yo acá destildo usePeer DNS, fíjense que acá se va a borrar, ¿sí? Ya no tengo DNS. ¿Qué quiere decir que no tenga DNS? ¿Qué es el DNS? Lo que resuelve los nombres con las direcciones IP para las salidas de Internet. Exactamente, en Domain Name System, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Para nosotros es mucho más fácil aprendernos una string de palabras, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Instagram, por ejemplo, YouTube, que saber las direcciones IP para nosotros llegar a esos sitios. Entonces, hay una tabla de DNS precisamente que me dice que a tal dominio, ¿sí? www.youtube.com es un dominio, ¿sí? A tal dominio le corresponde o se traduce en tal IP. En realidad, YouTube, Facebook y muchos de esos sitios tienen muchas IP, ¿sí? Pero independientemente de eso, vamos a hacer para una cuestión de simplificar, vamos a hacer que cuenta que es una sola IP, ¿sí? Entonces, decimos, como para nosotros es mucho más fácil apuntar o memorizar o navegar a dominios y no aprendernos las IP, entonces apuntamos un dominio, por ejemplo, pingfacebook.com, ¿sí? Y el servidor de dominio traduce ese dominio a un IP, ¿sí? Porque nosotros nos comunicamos, en realidad la comunicación a través de redes de Internet es a través de direcciones IP, ¿sí? En este caso, como yo no tengo ningún servidor de dominio, si yo pongo pingfacebook.com, fíjense, me dice que no va a poder resolver. Ahora, si yo hago un ping, por ejemplo, a los DNS de Google, ¿sí? Que son 888, ¿me va a responder? Sí, así como está, sí. Fíjense, me responde. ¿Por qué? Porque yo estoy apuntando directamente a IP. No necesito un servidor de dominio que me resuelva precisamente el dominio. Ahora, si yo pongo usePeer DNS, se me agrega acá el Dynamic Server, ¿sí? Y ahora, si yo hago un ping a Facebook, fíjense que ahora sí me responde, ¿sí? Porque yo tengo un servidor de dominio que le puedo hacer la consulta de cuál es la IP que corresponde a ese dominio, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, perfecto. Bueno, tengan en cuenta, repito, a riesgo de ser reiterativo con este tema, son cosas que ya deberían tener claro, pero si no las tienen claras, repásenlas para poder entender el curso. Como ven, es importante saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de HTTP, DNS y demás, para poder entender bien el alcance y los contenidos del curso. Bueno, fíjense, ahora yo les decía, eh, dice add default route. Add default route, si yo le pongo acá que no, fíjense que acá en la tabla de ruteo, ¿qué pasa? Fíjense, ya no tengo default route, no tengo salida a internet. Ahora, si yo hago un ping a los servidores de Google, ¿me va a contestar o no? No, Fíjense, dice no route to host, ¿sí? Precisamente, al no tener una puerta de enlace, ¿sí? No tengo forma de llegar. Solamente me voy a poder comunicar con las redes que están en mi tabla, o sea, que me está explícitamente en mi tabla de ruteo, que solamente son las redes 192, 168, 2, 3, 4, barra 24, y bueno, y la red está del servidor de HCP, o sea, que es de mi salida a internet. Ahora, fíjense, el parámetro add default route precisamente lo que hace es agregar una puerta de enlace, ¿sí? Que va a ser las veces de mi salida a internet. Y fíjense, si yo voy a la pestaña Advanced, yo tengo ahí tres opciones. DHCP Options, que es Hostname y Client ID, que son parámetros que yo voy a poder utilizar, por ejemplo, si hago un script, ¿sí? El hostname precisamente va a tomar el nombre del dominio y el Client ID, que yo voy a poder utilizar eso para, por ejemplo, hacer un cambio en la tabla de ruteo cuando yo tenga IP dinámica, ¿sí? Lo de scripting lo vamos a ver un poquito más adelante, no importa que lo entiendan ahora, pero sí, esos son parámetros para, por ejemplo, utilizar en script. Sí es importante esta parte que dice Default Route Distance. Fíjense, acá tengo en 1 y si ustedes van acá a la columna Distance, está en 1. Si yo se lo cambio acá, fíjense, y le pongo 3 y le voy a aplicar, fíjense cómo cambió el parámetro Distance de 3, ¿sí?
tiene estricta correlación en lo que dice, en lo que está configurado ahí con lo que va a aparecer en la tabla de ruteo. ¿Qué es la distancia? Es la distancia administrativa. No importa que la entiendan ahora, lo vamos a ver mucho mejor y con muchos ejemplos la clase que viene. Sí quiero que entiendan lo siguiente. Solamente tiene sentido o solamente entra a jugar el parámetro distance cuando yo tengo dos redes a un mismo destino, ¿sí? Cuando yo tenga dos redes a un mismo destino, va a ser la red preferida la que, o mejor dicho, la ruta preferida, dos rutas a un mismo destino, más que dos redes a un mismo destino. Cuando yo tengo dos rutas a un mismo destino, va a ser la ruta preferida, la ruta cuyo parámetro distance sea menor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo acá tuviese otra puerta de enlace, y por ejemplo la gateway es la 1, 2, 3, 4, ¿sí? Por ejemplo, y le pongo un parámetro distance 1, ¿sí? Fíjense que eh, va a ser preferida la que es el parámetro distance 1 que la que tiene el parámetro distance 3. Repito, lo vamos a ver bien en la clase que viene. Yo sí solo quiero que entiendan que eso solamente tiene sentido cuando tenemos dos rutas a un mismo destino. En este caso, la ruta esta aparece en azul, ¿sí? Quiere decir que está inactiva porque yo en realidad no tengo una ruta a la gateway 1, 2, 3, 4, está inventada, ¿sí? Entonces no tiene respuesta y la desactiva, ¿sí? Es una forma, el primer failover que tiene MikroTik. De todas maneras, eso ya lo vamos a ver, como le dije, la clase que viene. Ahora no nos interesa tanto. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, y me olvidé. Y fíjense que acá tenemos, como les dije, la pestaña de status, donde tenemos la IP que nos dio, la gateway, que fíjense es la 63.2. Fíjense que precisamente es nuestra gateway, nuestra puerta de enlace. El DHCP server, ¿cuál es la dirección de DHCP server? Y fíjense que el tiempo que falta para que expire la asignación, que en este caso son 19 minutos 57 segundos, y solamente tenemos servidor DNS, no tenemos servidor horario, ¿sí? Fíjense, no tenemos, el servidor de DHCP no nos informó de un servidor horario, de un Network Time Protocol. Solamente lo que es DNS, que precisamente es, como les dije, el servidor que nosotros tenemos acá en Dynamic Server, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna duda con respecto a DHCP Client? No, no, va bien. Perfecto. Como les dije, si alguien tiene alguna duda, me dice y lo vemos, ¿sí? No hay ningún problema. Vamos a ver ahora lo que es DHCP Server, ¿sí? ¿Cómo se configura? Antes vamos a ver la parte... ¿A dónde? Bueno, vamos a ver directamente esto. Fíjense, ¿dónde configuramos el DHCP Server? En este caso es MikroTik no es o mejor dicho, ya tenemos un DHCP client configurado en interfaz, pero ahora en las otras interfaces, en este caso ER2, ER3 y ER4, vamos a configurar un DHCP server. ¿Qué quiere decir? Que va a ser el router que va a asignar las direcciones IP, va a asignar los tiempos de asignación y va a dar los otros parámetros, en caso que nosotros así lo configuremos, a los clientes que se conecten con el router, ¿sí? Lo primero que nosotros vamos a configurar, acá en este caso se utiliza por medio de un wizard, ¿sí? Vamos a elegir la interfaz sobre la cual nosotros queremos configurar el DHCP server. Después tenemos un address space, que quiere decir la red sobre la cual nosotros, o sea, en la cual nosotros vamos a configurar el DHCP server. ¿Cuál va a ser la gateway? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la gateway? Dice addresses to give out. Addresses to give out tiene que ver con el pool o el rango de direcciones en cuales vamos a entregar IP a los clientes, ¿sí? Después, los servidores DNS y el list time, que es el tiempo con el cual nosotros vamos a entregar la asignación al cliente, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos configurado eso, nos va a dar un mensaje que dice Setup has completed successfully y ya vamos a tener el DHCP server configurado, ¿sí? Algunas consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Disculpen. ¿Dónde era? ¿Dónde era?
Acá. En caso de utilizar interfaces brilladas, el DHCP server debe configurarse sobre el bridge, ¿sí? Esto es muy importante, es otro concepto que ustedes tienen que tener. De todas maneras, vamos a hablar sobre esto cuando veamos bridge, ¿sí? De modo regular, solo se permite un DHCP server por segmento de dominio de broadcast, y esto es muy importante. Antes de ejecutar un DHCP setup sobre una interfaz, esta debe tener un IP configurada, sí o sí, ¿sí? Otro concepto. Son cosas conceptuales que ustedes tienen que tener en cuenta. Nosotros, para poder configurar un DHCP server, tenemos que tener configurada un IP en la interfaz en la cual nosotros vamos a configurar el DHCP server, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bueno, dicho esto, vamos a configurar un DHCP server sobre cada red que nosotros configuramos en las interfaces EDR2, EDR3 y EDR4, que son redes diferentes, ¿sí? Entonces vamos a IP, vamos a DHCP server, ¿sí? Y fíjense que acá en la primera pestaña que dice DHCP, vamos a DHCP Setup y vamos a elegir. ¿Qué interfaz elegimos acá? Primero, La 2. sí, la 2. Podría haber sido la 3 o la 4, pero la 2. Luego, apretamos en siguiente, fíjense que dice DHCP Address Space, que precisamente es la red 192.168.20/24. Perfecto, le damos siguiente. ¿Cuál va a ser la gateway? La dirección del router. La dirección del router en esta red, en esta interfaz, ¿no? Que es la 2.1, ¿sí? Es la interfaz, la IP que nosotros configuramos acá precisamente, ¿sí? Entonces la 192.168.2.1, que va a ser la gateway de los hosts que se van a conectar al server. Después dice addresses to give out. ¿Qué quiere decir? El rango de direcciones de IP que se van a entregar a los clientes. Si yo voy a IP pool, fíjense que se va a crear una entrada acá precisamente con ese rango, que va de la 192.168.2.2 a la 192.168.2.254, ¿sí? Todo el espacio de direcciones, sacando la 1, que yo tengo disponible. Podría yo, acá en vez de la 2 a la 254, podría, por ejemplo, poner de la 100 a la 200. Eso es ya una cuestión de como ustedes hagan el diseño de su red, ¿sí? Yo por ahora voy a dejar esto por defecto. Y fíjense que DNS Server, que en este caso me está ofreciendo que entregue el server que yo tengo configurado, que me entregó, el server el DHCP server que yo tengo por mi interfaz Eder1 que tiene un DHCP client configurado, que es 192.168.63.2. Vamos a configurar ese. Y el list time, fíjense que va a ser 10 minutos. Le damos OK, listo. Entonces ya con eso tenemos configurado un DHCP server, fíjense, en la interfaz de ER2. Si yo hago doble clic acá, fíjense, me fija. Me dice cómo se llama el servidor de DHCP, la interfaz en la cual yo configuré, el list time, ¿sí? El pool, fíjense acá en la parte de IP pool se creó una entrada que va un pool de direcciones que va de la 2.2 a la 2.254, como habíamos configurado, ¿sí? Y otras cosas que en este caso todavía no tienen sentido. Y fíjense, acá en la parte de networks, ¿sí? Se creó una entrada que me dice la red y la de gateway, ¿sí? Yo acá podría poner los servidores DNS, los NTP server y demás, que si yo quisiese entregar aparte otras opciones, ¿sí? Que no me das opciones en Wizard, lo tengo que hacer manualmente acá. ¿Se entiende? ¿Se Sí, entendió hasta perfecto. ahí? Bueno, vamos a Sí, configurar el servidor de HCP, ¿sí? En la interfaz Eder3. Dame un segundito. Bien. En la interfaz de Eder3, perfecto. Entonces vamos a ver, fíjense, el 3.0, acá vamos a configurar todo lo mismo, siguiente, siguiente, pero acá el DNS Server, en vez de configurar el DNS dinámico que tenemos configurado, vamos a, por ejemplo, los de Cloudflare, que es el 111, por ejemplo, ¿sí? Acá la asignación ya no va a ser por 10 minutos, sino que le vamos a dar, por ejemplo, 10 horas. ¿Sí? Y fíjense, tenemos otro servidor de HCP y vamos a hacerlo al tercero, la interfaz de ER4, por medio de consola de comando. IP de HCP server setup. Entonces me dice interface. Y acá le ponemos eder4. Address space, el 4.0. Gateway, la 4.1. El address to give out. Acá, por ejemplo, le vamos a poner 200. De la 100 a la 200. ¿Sí?
El DNS server acá, si yo quiero que el router sea el DNS server para los clientes que se conecten, ¿qué IP tendría que configurar acá? La 4.1. Perfecto. ¿Por qué la 4.1? Porque es la IP del router en esta interfaz, que es la del 4, ¿sí? Y el this time. Acá le vamos a poner, por ejemplo, un día, ¿sí? Fíjense, se agregó una entrada en la parte de pool y acá se agregó un DHCP server que se llama DHCP server 3 por un día, ¿sí? Y el address pool es el DHCP pool 2. Perfecto. En la parte de leases, acá en la misma pestaña, en la misma sección de DHCP server, en la tercera pestaña que es leases, me van a aparecer las asignaciones de IPs que yo tenga, ¿sí? Bueno, antes de ir a eso, ahora sí vamos a ir a las Virtual PC. Yo voy a abrir una consola. Bueno, le vamos a pedir IP, ¿sí? Eh, eh, a cada servidor en las Virtual PC. Bueno, acá también tenemos unos comandos que tenemos que aprender. El primer comando que vamos a aprender para lo que es las Virtual PC es show IP. Si yo pongo show IP, fíjense, voy a hacer un zoom para que se vea. Fíjense que acá no tengo nada configurado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner la opción IP DHCP o directamente DHCP, como ustedes prefieran. ¿Qué es esa opción? Que le va a pedir un IP al servidor DHCP en caso que este exista, ¿sí? Fíjense, me dice Dora, ¿sí? Y ahí va a adquirir un IP. Fíjense que adquirió el IP 192.168.2.254/24, cuya gateway es la 2.1, ¿sí? Entonces, si yo le pongo de nuevo show IP, acá ya puedo ver más datos. Fíjense, tengo la IP, la 2.254/24, tengo la gateway. Fíjense que el DNS es precisamente el 63.2, que es el que yo había configurado que me iba a entregar. Eh, ¿Cuál es el DHCP server? Y algunos otros parámetros que en este caso no vienen al tema, ¿sí? Ahora fíjense, yo voy a hacer lo mismo con la Virtual PC 2 y la Virtual PC 3, ¿sí? Esta tiene IP. Ahora yo voy a hacer un ping al router. Les pregunto, en la Virtual PC 2, ¿a qué IP debo pinguear para pinguear al router? Para hacer un ping al router. A la 2.1. A la 2.1, perfecto. Me responde. Vamos a la 3, 192.168.3.1. Me responde. Y 192.168.4.1. Fíjense que yo a las PCs estoy llegando, ¿sí? Ahora les pregunto. Vamos a ir primero, vamos a ir al router de nuevo, vamos a volver al router. Yo acá voy a abrir una terminal y voy a hacer un ping a 888 que dijimos que me respondía, ¿sí? Y voy a hacer un ping a Facebook y dijimos que me respondía. Ahora pregunto, en el router yo tengo salida a internet. A la Virtual PC 1, 2 o 3, cualquiera. En este caso voy a pararme sobre la 1. Si yo hago un ping a los servidores de Google, ¿me van a responder o no? No, No porque no nateaste. Bien. ¿Todos saben a qué nos referimos cuando hablamos de el nateo? Sí, sí. Bueno, por favor, si alguien no, dígame. ¿Qué es lo que qué es lo que hay que hacer? Es precisamente hacer lo que nosotros denominamos un masquerade, que no es otra cosa que un source NAT. ¿Sí? ¿Por qué un source NAT? Porque nosotros, las IPs, o sea, como sabemos, las IP privadas no son ruteables por Internet. Entonces nosotros debemos sí o sí hacer un NAT, es el acrónimo de Network Address Translation, ¿sí? Precisamente para que la IP source que nosotros tengamos, la IP origen que nosotros tengamos, sea reemplazada por la IP pública de nuestro router o del router que esté si la IP pública, la IP1 de nuestro router es una IP privada, llegará a algún router, ¿sí? Por medio haciendo NATs sucesivos, ¿sí? Hasta un router que tenga una IP pública que va a poder navegar o va a poder comunicarse a través de Internet, ¿sí? Ahí explicamos un poquito más eso. Entonces, ¿dónde vamos a hacer eso?
en este momento, o sea, fíjense que yo pingué, como les dije, como dijeron, no tengo salida a internet. ¿Dónde vamos a hacer eso? No me interesa que en este momento ustedes entiendan la configuración. Solamente quiero que sepan que la tienen que hacer para poder tener salida a internet con los dispositivos que ustedes conectan al router. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo van a necesitar en los laboratorios posteriores que nosotros tengamos. No me interesa que en este momento lo entiendan a la parte eh, em, conceptual o demás de firewall. Ya lo vamos a ver en su momento. Sí que entiendan que sí o sí necesitamos hacer un NAT y cómo se hace. Van a IP, van a firewall, van a la pestaña NAT, agregan una nueva entrada y acá hay chain, source NAT. Repito, no me interesa que entiendan por qué source NAT. Y acá van a elegir out interface. Out interface presente va a ser la interfaz de salida. Ahora les pregunto, ¿cuál creen ustedes que va a ser la interfaz de salida? La WAN. La WAN, exactamente, porque estamos hablando de salida a internet. Entonces vamos a elegir la WAN y vamos a ir a la pestaña Action y vamos a elegir la acción Masquerade, ¿sí? Le vamos a poner como comentario Masquerade y se va a agregar una entrada que va a ser precisamente, va a enmascarar el Masquerade, es precisamente, va a enmascarar nuestra dirección IP privada en una dirección IP pública, ¿sí? Para poder navegar por internet. Entonces yo ahora voy a Virtual PC 1 y hago un ping a los servidores de Google. Fíjense que ahora sí puedo navegar, ¿sí? Básicamente, como una explicación muy burda y rápida, ¿no? No nos vamos a detener tanto. Nosotros tenemos eh, ¿qué pasa? Que no me anda el lapicito. Eh, Bánquenme que no sé por qué se me desconfiguró. Un segundito, ¿eh? A ver si lo puedo configurar rápido. Para explicarles lo de Masquerade. Un segundito, perdón. Esto no sé por qué ahora se me desconfiguró. Recién anda bien. Cuando hice la otra explicación. A ver si ahí me toma. No, ¿por qué me está tomando mal? Profe, quiere dibujar, me parece que Sí, pero me lo acaba está. de abrir el Paint. No, el tema que tengo, Está en tengo bloc de notas. tengo dos monitores yo. Y me está tomando Ah, el monitor de la derecha, que es el que no estoy compartiendo, como el monitor que me permite dibujar. Por eso, tiene que ver con eso. Pero recién me estaba tomando bien cuando hice con usted, y ahora me está tomando solamente de la derecha. Incluso le pongo pantalla completa y solamente me toma de la derecha. Bueno, qué macana. A ver, voy a ver si puedo compartir. Voy a ver si compartiendo el otro monitor lo puedo hacer. Disculpen, la verdad que no contaba con que no me funcione esto. Eh, a ver, voy a ver, compartir el otro monitor. Eh, Dejar de compartir. Y vamos a compartir. ¿Ahí ustedes están viendo una pantalla en blanco? Sí, tan blanco. Sí, profesor. Ah, no, pero es más complicado de lo que esperaba. Porque, qué raro. Bueno, no importa. Denme 2 segunditos, ¿eh? Puede fallar. Vamos a ver si tomando monitor 1 me permite. Ahora sí. Bueno.
No es lo que quería, pero por lo menos me va a permitir esto así, mostrárselos. Bueno. Dijimos, nosotros tenemos nuestro router, ¿sí? Vamos a hacer como se suele hacer, la línea punteada, y nosotros también tenemos nuestra WAN, ¿sí? Nuestra salida a Internet, y nuestra LAN, ¿sí? Donde nosotros tenemos conectados todos los dispositivos, ¿sí? Todos los dispositivos de nuestra red. Estos dispositivos de nuestra red tienen lo que se denominan IPs privadas, ¿sí? Para el ejemplo que nosotros teníamos, por ejemplo, este dispositivo tenía la IP 192.168.2.254/24, ¿sí? Y acá nosotros teníamos en nuestra WAN la IP, en este caso es la 192.168.63.232, creo que, pero no importa, vamos a hacer una IP pública para no compartir, vamos a hacer, por ejemplo, 180.16.1.15, por ejemplo, ¿sí? Barra 29, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el NAT? Para entender el NAT debemos entender primero qué es un datagrama IP y cuántas IPs tiene un datagrama IP. Les pregunto, un datagrama IP, ¿cuántas IP tiene? Un datagrama IP tiene dos. Tiene una IP source u origen y una IP destino, ¿sí? La IP source, que en este caso va a ser la que origina la comunicación, que va a ser, por ejemplo, la 192.168.2.254. Y la IP destino, que en este caso, para el ejemplo nuestro, era los DNS de Google, ¿sí? El 888. Este datagrama IP, al llegar acá, como la IP, como una IP privada no puede ser ruteada por Internet, va a ser reemplazada la IP source privada por una IP source pública, ¿sí? Que va a ser la IP WAN de nuestro router. Esta IP sí puede ser ruteable por Internet, va a llegar hasta los servidores de Google, va a venir la respuesta, y la respuesta, cuando salga el datagrama IP de los servidores de Google, la dirección IP de origen va a ser la 888, ¿sí? Y la dirección IP destino va a ser la dirección IP pública de nuestro router, que es la 180.16.1.15, ¿sí? 180.16.1.15, ¿sí? Cuando llegue a nuestro router, habrá una tabla, precisamente, de NAT, ¿sí? Que dirá, para la comunicación del ESA, el router tiene una tabla donde están establecidas donde están listadas todas las comunicaciones que se están estableciendo en este momento en el router, ¿sí? Y dirá, para esta comunicación que yo esperaba de los servidores de Google, tenés que mandarlo al IP privada 2254, ¿sí? Y ahí cambiará nuevamente la IP, en este caso la IP destino, que era esta, por la IP 192.168.2.254. A grandes rasgos, en una explicación muy somera, así funciona el NAT. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, es importante que lo entiendan, sobre Sí, todo sí. para cuando veamos más adelante el tema, ¿no? O sea, ¿y por qué? Repito, ahora voy a mostrar de nuevo cómo se configura. Voy a ir de nuevo a compartir la pantalla 1, la pantalla 2, perdón. Bueno, eh, fíjense, de nuevo, cómo se configura. Vamos a IP, Firewall, vamos a a la sección NAT, y ahí agregamos Chain Source NAT. Precisamente Source NAT es porque lo que cambia es la dirección IP source y no la destino, ¿sí? Si no sería Destination NAT. Elegimos la interfaz de salida, que es la interfaz de nuestra salida a Internet, y elegimos esa acción masquerade y le damos OK. Ahora, otra cosa conceptual. Si yo tuviese dos salidas a Internet, ¿cuántas reglas de NAT tengo que hacer de masquerade? Dos con diferentes distancias. No, con esa sola debería andar para las tres. Yo les pregunto si tengo, por ejemplo, dos interfaces WAN. Vamos Ah, acá, la interfaz WAN, la 5 también es una interfaz que en este caso se llama WAN 2. ¿Cuántas reglas de masquerade tengo que tener? ¿Con una es suficiente? ¿Tengo que tener dos? ¿Tengo que tener tres? si haces una interfaz list,
Que alcanzaría con una sola. Independientemente de la interfaz list, ¿cuántos? O sea, Una por cada one. yo, o sea, como regla, tengo que tener una por cada one. Está bien lo que dijeron, yo podría hacer, para hacer una sola regla, en su momento ya lo vamos a ver, ¿sí? Para hacer una sola regla, porque si yo tuviese, por ejemplo, 10 salidas de internet, tendría que tener 10 reglas de masquerade. En ese caso, para hacer una sola regla, hacemos un interface list. En este caso, escapa, pero sí, como regla, nosotros tenemos que tener sí o sí configurada una regla de masquerade por cada one, ¿sí? Salvo, repito, y está bien lo que dijeron, que tengamos un interface list. ¿Por qué? Porque si yo no tengo, solamente va a enmascarar a la dirección, a la interfaz que yo tenga configurada, ¿sí? Yo puedo tener 2 salidas de internet, pero si yo no estoy enmascarando la salida por interfaz de ER5, por ejemplo, no voy a poder navegar por interfaz de ER5. ¿Sí? ER5 que es la one 2 en el ejemplo este que vimos, ¿sí? Bueno, dicho esto, yo ya configuro el masquerade, entonces dijimos, yo ya puedo, por ejemplo, navegar por internet, ¿sí? Fíjense, yo ping facebook.com y tengo navegar. Y fíjense una cosa más de todo esto que vimos. Yo acá tenía los DNS configurados, que eran los del servidor de HCP que me dio el IP en la interfaz Eder1. Ahora, si yo pongo show IP, ¿cuál es el servidor de DNS que tengo acá configurado? El cuádruple 1, el de Cloudflare. El de Cloudflare, exactamente, tengo los de Cloudflare. Entonces, yo llego a los servidores de Cloudflare, ¿sí? Entonces, si yo hago un ping, por ejemplo, a facebook.com, me responde, ¿sí? Para que no sea siempre lo mismo, le pongo, por ejemplo, google.com. Y fíjense que me responde. Ahora, voy a ir a la virtual PC3. Fíjense que yo pongo show IP. Ah, perdón, show IP. ¿Cuál es el servidor DNS en este caso? El mismo router. El El router. mismo router. Les pregunto, ¿voy a llegar a google.com, a facebook.com? Fíjense que yo desde el router llego, ¿eh? Yo ya les hice la prueba que yo, acá en el router, Y está habilitado el DNS No. server. fíjense que, perdón, facebook.com llego. Ahora, les pregunto, ¿voy a llegar acá? No, porque esa interfaz no está nateada. Otra cosa conceptual. Vamos de nuevo. Siempre el masquerade se hace sobre las interfaces de salida, ¿sí? Esta no es una interfaz de salida, esto es una interfaz LAN, ¿sí? Es una cosa que, bueno, buenísimo lo que me dijeron porque me da pie a decírselos porque es un error muy común que suelen cometer en los exámenes. Hacen el masquerade sobre las interfaces LAN. El masquerade, repito, siempre va sobre las interfaces WAN. Yo acá la interfaz de salida, ¿sí? La que va a enmascarar es la interfaz de salida, es la WAN, nunca sobre una LAN. Ténganlo en cuenta eso, porque es un error muy común que suelen hacer, ¿sí? En realidad, si ahí recién lo respondió, no sé quién, fíjense, dice cannot resolve google.com. ¿Por qué? Porque el router no está actuando como servidor DNS, ¿sí? Para que el router actúe como servidor DNS, tenemos que hacer una configuración adicional. No obstante, ya vamos a eso, ¿sí? Vamos a terminar la parte de HTTP y vamos a ver el tema del DNS. Volviendo al tema de HTTP, fíjense, nosotros dijimos teníamos la IP 192.168.2.254, la 3.254 y la 4.200. Si nosotros vamos acá a la parte de HTTP Server, en la parte de lices, fíjense que acá yo tengo las entradas, ¿sí? De las asignaciones que me dio precisamente para la Virtual PC2, perdón, Virtual PC1, Virtual PC2 y Virtual PC2, PC3. Fíjense que acá está en la Mac. Las asignaciones por DHCP es de una Mac, o sea, un IP a una Mac particular, ¿sí? Entonces, fíjense, para esta Mac entregó esta IP, para esta Mac entregó esta IP. Tiene relación con la parte de la comunicación de ARP, ¿sí? Les digo por si conocen ese tema, tienen que ver precisamente los mensajes juiz y demás. Ya después vamos a ver un poquito más de eso, ¿sí? Cuando vemos VLANs y demás. Ahora, fíjense, yo acá tengo para esta Active Hostname, que me dice, este sería, por ejemplo, si yo tuviese un nombre configurado en un Windows, me aparecería acá, ¿sí? En una PC Windows me aparecería acá. Yo tengo la MAC address, tengo el tiempo, fíjense que falta para que expire la asignación,
Y el status bound quiere decir que está entregado, que está funcionando. Si no, por ejemplo, podría ser waiting, si yo tengo una asignación estática que todavía no fue solicitada esa asignación, ¿sí? Y fíjense, yo tengo acá una flag que dice de dynamic, precisamente porque la asignación esta es dinámica, ¿sí? Dura lo que dura el list time, ¿sí? Salvo que el cliente, cuando se esté por expirar el list time, renueve la asignación. Ahora, yo lo que podría hacer es una asignación estática, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, ahora 3254, aprieto el botón secundario y tengo la opción que dice Make Static. ¿Qué quiere decir la asignación estática? Que para esa Mac siempre va a entregar esa IP, ¿sí? Para esa Mac siempre va a entregar esa IP. Entonces, yo en este caso voy a hacer no solo una asignación estática, sino que le voy a decir, no quiero que me entregue la 3254, sino que yo quiero que, por ejemplo, me entregue la 3100, ¿sí? Entonces yo voy acá a la Virtual PC2, pongo Show IP, y fíjense que todavía sigo teniendo la 3254. ¿Por qué? Porque todavía no se cumplió el list time, ¿sí? Pero si yo le pido que me entregue IP nuevamente, fíjense qué IP me entregó ahora. La 3100. ¿Por qué? Porque yo le pedí que le forcé a que me entregue un IP y yo tengo una asignación estática para que para esa Mac me va a entregar esa IP. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces yo puedo hacer asignaciones estáticas. ¿Y para qué me serviría, por ejemplo, hacer una asignación estática? Sería, por ejemplo, para que los dispositivos tengan siempre la misma IP o para hacer más segura mi red, porque yo puedo ir acá a DHCP2 y acá en donde dice Address Pool, en vez de entregar el DHCP Pool, elegir donde dice Static Only. Entonces solo va a entregar IPs que estén marcadas como estáticas, ¿sí? Entonces, cualquier dispositivo nuevo que se conecte a mi red LAN no le va a entregar IP porque no tiene una asignación estática, ¿sí? Entonces, es una forma de hacer más segura la red también. A veces tiene sentido, a veces no tiene sentido, ¿no? O sea, obviamente, si yo tengo siempre los mismos dispositivos, no quiero que se conecte ningún dispositivo nuevo, o si quiero que se conecte, yo le quiero dar le quiero hacer quiero hacerlo explícitamente, bueno, en ese caso puedo usar acá la opción esta de Static Only. Ahora, si yo tengo una red, por ejemplo, lo que sería un hotspot, una sala de espera, un bar y demás, obviamente acá no va a tener sentido porque no se va a poder conectar nadie que no haya conectado, que se haya conectado antes y yo le haya dado una asignación estática. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Bueno, cuando yo pregunto, trato que me respondan. Si no me responden, tomo como que está entendido, ¿sí? Eh, Acá Franco me pregunta, consulta, ARP, si activamos, ¿para qué puede servirnos? ¿A qué a qué te referís exactamente, Franco? No sé a qué parte, a qué te referís exactamente con lo de ARP. De DHCP te permite activar ARP. ¿Qué haría? Te la manda a la lista de RP y te muestra el MAC address, ¿o no? Si vos te fijas Para. acá en IP ARP, tenés todas las asignaciones, tenés todas las asignaciones que vos tenés acá entre la correlación entre la MAC y la IP, ¿sí? Te permite desactivarlo. Sí, también podés desactivarlo, sí, sí, sí. DHCP. Ya vamos a ver también No eso cuando debería hacer. veamos la parte de tool, tunneling y demás. ARP, proxy RP y demás. ¿Sí? Ok, gracias. Ya vamos viendo eso. Bueno, ¿se entendió lo que es la parte de asignación estática? Sí, Sí, Perfecto, sí. perfecto. Ahora, fíjense, si yo voy acá y, por ejemplo, le cambio la MAC y le pongo 02, ¿sí? Y yo voy a Virtual PC3, creo que le dejé acá en Static Only. No, Static Only, ¿sí? Voy a la Virtual PC 2, ¿sí? Yo tengo, si yo pongo Show IP, todavía tengo la IP 100, ¿sí? Yo hago un ping 192.168.3.1, me responde, ¿sí? Perfecto, porque yo todavía tengo la asignación. Ahora, si yo fuerzo a que me dé IP, Show IP, perdón, DHCP, me entrego, porque ¿qué parte hice mal? La 300.02, ¿y qué más tengo? A ver, le voy a cambiar la IP para ver que no me esté confundiendo. Voy a poner FF.
está bien el abierto del PC2, es la 3. Y a ver si está bien el static only, está bien. A ver, vamos a ver. Virtual PC 2. Bueno, acá tengo un problema porque me está entregando IP y no debería. Si yo le pongo show IP, está entregando cuando la Mac no me está coincidiendo. ¿Por qué? Ah, por el client ID. Tendría que cambiarlo también a client ID. Es el 1. No, 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 no. Server de HCP2. No, no, no debería ser eso. ¿Por qué? ¿Por qué no me está tomando? Eh, Bueno, ya lo investigo, no importa. Ahí debería no haberme dado IP porque estoy con la asignación static only y no me está coincidiendo la Mac. Yo voy a ver por qué. Bueno, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Bueno, no quiero detenerme tanto por no perder tanto tiempo en la clase. Bueno, eh, bueno, la asignación estática. Ahora sí vamos a ver la DNS. Volvemos a la parte, yo capaz que me adelanté un poquito, tendría que haberlo visto. Yo les dije acá, yo hago un ping a google.com, no me lo resuelve. ¿Por qué? Porque el router no está actuando como servidor DNS. El router no está actuando como servidor DNS porque no está configurado. ¿Cómo hacemos para configurar el router como servidor DNS? Es muy simple. Vamos a la parte que dice IP DNS. Y en esta ventana, lo único que tenemos que nosotros hacer es marcar donde dice Allow Remote Request. En el momento que nosotros marcamos eso, ¿qué quiere decir? Que el router está aceptando las peticiones DNS y las va a resolver con los servidores DNS que tenga configurados, ¿sí? Entonces yo le doy Apply. Acá yo, por ejemplo, podría configurar servidores DNS estáticos, ¿sí? Por ejemplo, Cloudflare, Google. ¿No deberías hacer después una regla en el firewall para no contestarle a las IP de afuera, por ejemplo? Nos estamos adelantando mucho. Eh, lo vemos ahora, estamos viendo DNS, después vemos el firewall y demás. ¿Sí? Sí, sí, sí. La respuesta es sí, pero nos estamos adelantando mucho. Todavía eso faltan 5 clases para que veamos eso. Así que, pero sí, 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 deberíamos. Acá, fíjate, si vos te fijas en IP Firewall, no tenemos ninguna regla, absolutamente nada. No vemos nada todavía de eso. Pero, como para responderte en forma concreta, sí, deberías hacer una regla. Bueno, yo acá puedo configurar servidores DNS estáticos, tengo los servidores DNS dinámicos, ¿sí? Y fíjense, podría hacer asignaciones estáticas, por ejemplo, para cuando yo hago un ping al router, que por ejemplo conteste la IP del router, o por ejemplo, si lo hago desde el mismo router, la dirección de localhost. Por ejemplo, para darle un ejemplo, yo acá puedo hacer o decir, por ejemplo, Cloudflare, eh, perdón. Cloudflare, creo que es DNS. Ay, no me acuerdo cómo es el dominio. Creo que es cloudflare-dns.com, algo así. Le puedo poner las direcciones de Cloudflare. No, no me acuerdo, pero o sea, esas son para hacer una entrada estática. Y acá en ese caché tengo todo el caché de direcciones que se van generando a medida que que el router va resolviendo, ¿sí? Acá no tengo nada. ¿Por qué? Porque todavía no resolvió nada. En el momento que yo, por ejemplo, le abierto al PC3, fíjense que ahí me respondió, ¿sí? Fíjense que me respondió. Y fíjense que ahí ya hay una entrada en el caché que es la IP que le corresponde a google.com, ¿sí? Si yo le pongo flash caché, lo elimina, ¿sí? Si no, va a tener un tiempo de vida ahí en el caché, la entrada, hasta que, eh, y que va a durar en tanto y en cuanto yo siga haciendo peticiones para que se resuelva ese dominio. Fíjense, ahora hago, por ejemplo, ping facebook.com, ¿sí? Entonces, ahora el router sí está actuando como servidor DNS y está resolviendo las peticiones de DNS que están haciendo los clientes que se conectan o los hosts que se conectan al router, ¿sí? Recuerden, voy a mostrar de nuevo, que acá, en este caso, el servidor DNS de este host es el router mismo, ¿sí? ¿Entienden eso? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno.
Eh, Hoy en día, a ver, como voy a ver a ver si me funciona de nuevo el lapicito. No, sigue sin funcionar. Bueno, no importa. A ver. A ver, vamos a ver. No me quiero olvidar nada antes de seguir de pasar a lo que es DOH. Bueno, las RP estáticas, más o menos lo que vimos. Me interesa esto, fíjense. Hoy en día, la mayoría de los servidores web, por ejemplo, trabajan con HTTPS, ¿sí? Ah, una cosa que no les dije, DNS trabaja con UDP53, ¿sí? Es importante que sepan que trabaja con UDP53. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos las reglas de firewall, precisamente como me decían recién, nosotros vamos a atrapar ese tráfico, ¿sí? Y lo vamos a permitir o lo vamos a denegar según sea el origen de ese tráfico, ¿sí? Entonces, para nosotros identificar ese tráfico, el tráfico DNS, vamos a hablar de lo que es protocolo UDP53. ¿Sí? Bueno, les decía, a ver, voy a dejar de compartir de nuevo, vamos a compartir la pantalla, la otra, para que me permita escribir acá con la pizarrita. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro router, ¿sí? Tenemos nuestra LAN y tenemos, por ejemplo, un servidor web. Les decía que hoy en día prácticamente todos los servidores trabajan con HTTPS, ¿sí? 443. Pero las Profe, peticiones... se está viendo la pantalla en blanco. No se está viendo nada. ¿No ven lo que estoy escribiendo? No, profesor, no se ve. Pero, No suena. Oh, qué macana. A ver, 2 segundos. Compartir. ¿Ahí ven o no? sí, se ve el lapicito. Esperen, 2 segundos. ¿Ahí la ven o no? Lo que yo escribí. Sí, ahí está. Sí. Perfecto, disculpen, no me he dado cuenta. Yo estaba compartiendo mal la pantalla. Fíjense, les decía, hoy nosotros tenemos nuestro host que cuando quieren acceder a quieren acceder a una página web, llegan al router, ¿sí? Acá nos tenemos nuestra LAN, nuestra WAN, y van a a un servidor que la mayoría trabaja con HTTP. HTTPS, ¿qué quiere decir? Secure HTTPS, que trabaja con certificado, esa comunicación está encriptada, ¿sí? No obstante, cuando yo quiero acceder de un host a un servidor web, por ejemplo, yo quiero entrar www.facebook.com, ¿sí? La resolución esa de dominio va a un servidor DNS, ¿sí? A un servidor DNS, y esa consulta dijimos, por UDP 53 y en texto plano, ¿sí? Acá hay una vulnerabilidad en este protocolo, porque al ir el texto plano, ¿sí? Un atacante podría atrapar mi tráfico UDP53, redirigirlo en vez de un servidor DNS a un servidor propio, malicioso, ¿sí? Y redirigir mi tráfico de facebook.com a un sitio fake, ¿sí? A un sitio donde podría ser una suplantación de identidad y robarme datos. ¿Se entiende por qué? Porque está atrapando mi texto plano de DNS, me está respondiendo a mí esa petición y me está mandando a un servidor que no es el que yo quiero entrar. ¿Sí? Bueno, para mitigar este problema, nosotros tenemos DOH, que es DNS over HTTP. ¿Sí? Básicamente es que incluso el tráfico HTTP va encriptado. ¿Sí? Entonces nosotros podemos usar servidores de DOH. A partir de la versión 6.43 de MikroTik, yo ya puedo configurar servidores DOH, ¿sí? Que yo lo que tengo que hacer es instalar un certificado y hacer la configuración para que incluso el tráfico DNS esté encriptado. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, hacer seguro y evitar este problema de suplantación
de identidad que puedan hacer y redirigirme un tráfico a un lugar malicioso. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende el planteo del problema? Para saber más allá de la configuración, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Sí, sí. Bueno, dicho esto, vamos a de nuevo compartir pantalla. Si ustedes se fijan, acá tenemos lo que dice use DOH server, ¿sí? Son 3 simples pasos que nosotros tenemos que configurar. A ver, dice Jade Forel, no sé exactamente cuál es tu nombre y demás. ¿Qué es lo que no se entiende? A ver, para explicar de nuevo el planteo. Ah, bien, bien, perdón. No sabía, pensé perdón. Dice, contesta, por si no leyeron, que no es que decía que no entendía el planteo, sino que era lo de la pantalla. Perdón. Bueno, entonces les decía, para nosotros, a partir de la versión 6.43 podemos configurar DOH. En realidad es bastante simple la configuración. Hay que primero configurar una entrada estática, ¿sí? ¿Para qué? Porque a los servidores, en este caso vamos a trabajar con Cloudflare, porque también podríamos trabajar con Google, pero los servidores de Cloudflare son más rápidos, ¿sí? Hay que hacer una entrada estática a un servidor, sí o sí, para que resuelva solamente lo que es el dominio de Cloudflare. En este caso, porque estamos trabajando con Cloudflare. Y ese es el único dominio que nosotros vamos a tener por texto plano. Todo lo otro lo vamos a tener a través de DOH, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos la configuración? Es bastante simple. Tenemos que bajar primero el certificado. Para eso, fíjense. ¿Dónde lo tengo? Fíjense, tenemos que hacer estos 3 simples pasos. Bajar el certificado, para eso vamos acá a la parte de New Terminal. Esto lo tenemos que hacer, no lo vamos a poder hacer acá en el Cloud Hosting Router, tenemos que hacer en un router. Vamos a hacerlo en este, a ver si capaz que lo tengo instalado. Voy a ver si lo tengo porque capaz que lo tengo de otra clase. Sí, esperen, lo voy a eliminar para que lo hagamos. System Certificates, sí, listo. Y IPDNS, sí. Ahí está. No, bueno, esto sí lo voy a dejar porque tengo que tener el... Ahí está. Bueno, fíjense, nosotros tenemos acá, les decía, eh, los servidores de DHCP, en este caso son estáticos, son los de Cloudflare y los de Google, por ejemplo, ¿sí? Nosotros lo que queremos es configurar un DOH, o sea, DNS over HTTP, para hacer más segura la comunicación DNS. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El primer paso es bajar el certificado, usamos este comando, ¿sí? Esto quédense tranquilos que yo se lo subo a la plataforma. Vamos acá, abrimos una terminal, copio, disculpen, copio, ¿sí? Y bajar el certificado. Fíjense que dice status connecting y acá lo bajo. Fíjense que dice 1 kilobyte bajado, ¿sí? Ahí en la parte de files tiene que aparecer el certificado. Efectivamente aparece. Lo único que tenemos que hacer ahora es ir a la parte de certificate y podemos hacer o este comando, que es para importar el certificado, o directamente ir a System Certificates, importarlo. Apretamos el botón de import, elegimos el certificado, digiser global root sa.srt.pom y le vamos a importar. Fíjense, ya aparece la T de Trusted, ya está importado. Acá tenemos información del certificado, esto lo vamos a ver cuando veamos más OpenVPN, que creamos nuestro propio certificado. No nos interesa tanto en este momento. Y una vez que nosotros tenemos importado el certificado, tenemos que habilitar el DOH. Vamos a poner el string a donde vamos a hacer las consultas. Podemos hacerlo de nuevo usando este comando o lo hacemos directamente por Winbox, ¿sí? Si yo lo hago por Winbox, tendría que ir acá y decir, va a que apunte a este dominio, que es https://cloudflare-dns.com/dnsquery, y acá le pongo Verify DOH Certificate, ¿sí? Una vez que yo hago eso, una cosa que no les dije antes, tendría que tener una entrada estática, como les dije a los servidores de Cloudflare, acá ya la tengo configurada. Fíjense que para resolver el dominio cloudflare.dns.com, ¿sí?
yo acá hice dos entradas estáticas. Una a la IP 104.16.248.249, esta IP, esta información la da Cloudflare, y la otra es la misma, en vez de 248.249, es 249.249, ¿sí? Entonces, esos son los únicos servidores DNS, o sea, la única asignación estática que voy a tener para que resuelva precisamente el dominio cloudflare-dns.com. Todos los otros dominios que yo tenga, los va a resolver por medio de HTTPS. Y yo ya puedo borrar, por ejemplo, los certificados estáticos. Entonces, si yo conectase, acá no tengo ningún host conectado, pero conectase un host acá al router y quisiese navegar, me va a hacer la comunicación a través de HTTPS usando la comunicación con los servidores de Cloudflare. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Alguien trabajó con esto? ¿O trabaja No, actualmente? no, yo no. Bueno, yo les sugiero que ustedes lo hagan. ¿Por qué? No sé quién me dijo recién el tema eh, de configurar en el firewall para eh, eh, dropear o dar de baja todas las peticiones DNS que vengan desde afuera, ¿sí? No sé quién me lo dijo. Bueno, cuando nosotros trabajamos con UDP53 hay que hacerlo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros trabajamos con DOH, no hace falta, ¿sí? ¿Se entiende? Nosotros ya, ya tenemos la comunicación encriptada y con certificados es mucho más seguro. Franco, ¿vos estás levantando la mano o lo tocaste por tocar? Sí, Decime, y creo que yo no estoy trabajando con DOH. ¿vos estás trabajando con DOH? Sí, tengo un ISP con 10. No, no, todavía no. Ah, bien, bien, bien. Recién lo conozco. Bien, yo le sugiero Tengo un trabaje. ISP con 17. Sí. Sí, lo voy a empezar a aplicar. El tema es, quería consultarte, lo tendría que hacer en el primer router y después los otros routers que le consulten DNS a la Y, WAN, ¿no? y en No realidad en vos, todos los routers. en realidad vos depende cuál es, o sea, cuál es el router que se está conectando con el servidor DNS, porque ningún router es un servidor DNS en sí. O sea, lo que hace es responder las peticiones de DNS comunicándose con un servidor DNS. Vos tendrías que hacerlo con el servidor que se está conectando precisamente con el servidor DNS El- o con el de tu salida de internet. Perfecto. Si es que, por ejemplo, si vos tenés, vamos a hacer un ejemplo, vos tenés 3 routers en cascada, ¿sí? Y vos el router que está conectado con tu salida de internet, por ejemplo, con un dedicado de 500 megas, para darte un ejemplo, que a vos estás accediendo, ahí tenés configurado el servidor DNS con, por ejemplo, los de Google y Cloudflare, por ejemplo, ¿sí? Ahí es donde vos tendrías que configurar. Sí, perfecto, muy amable. Gracias. Bueno, ¿hasta acá está claro? Antes que entremos a Bridging. Una consulta, ¿el certificado ese que bajamos Sí. no tiene tiempo de vencimiento, de Sí, sí, caducidad? todo certificado Ah, tiene tiempo de vencimiento. Si ustedes lo ven, a ver, vamos a entrar. Sí, no quería entrar tanto en eso, porque ya vamos a ver más adelante, pero ya que estamos lo vemos. Si ustedes se fijan, System Certificates, fíjense que días válidos 9.131 días, ¿sí? O sea, tienen un tiempo, pero todo certificado tiene que tener un tiempo de validez. perfecto, bien. Gracias. Por favor. Bueno, eh, bueno, hasta acá está claro, ¿verdad? ¿Alguna duda? Vamos a pasar, si no, a tema bridging, ¿sí? Acá sí tenemos que ver una parte conceptual y después pasamos a la configuración propiamente dicha. ¿Cuál es la función del bridge? Unir varias interfaces físicas en una lógica. En realidad, acá lo de físicas es, tómenlo con asterisco, porque yo también puedo brillar interfaces que son lógicas con interfaces físicas, ¿sí? Pasando las tramas entre los puertos con las mismas reglas con las que funciona un switch. De una manera muy somera podríamos decir que lo que hacemos es convertir varios puertos para que funcionen como si fuese un switch. Vamos a ver que no es tan así, pero así en forma muy, muy resumida. Típicamente se utiliza para unir dos o más segmentos de red para formar una sola red, ¿sí? Ruteros permite brillar dos o más interfaces sin importar el tipo. ¿Qué quiere decir? Podríamos brillar interfaces wireless, interfaces lógicas, interfaces físicas, ¿sí? Por ejemplo, podremos brillar una interfaz física con una interfaz EOIP.
ya vamos a ver en su momento, yo solo estoy tirando un título, no es necesario que lo entiendan. Y para esto se deben seguir dos pasos. Primero creamos la interfaz lógica en el menú bridge, o sea, la interfaz bridge propiamente dicha, y luego en la sección de ports agregamos los puertos o las interfaces, perdón, las interfaces que van a formar parte del bridge, ¿sí? Entonces, en la parte de bridge, acá hay una sección especial para bridge. En la primera pestaña que se llama bridge, agregamos el bridge, le damos un nombre y luego en la sección ports agregamos las interfaces que van a formar parte de ese bridge, que en este caso, si ustedes fijan, nosotros le llamamos bridge 1, ¿sí? Entonces, el de acá, en este caso, la interfaz de 2 va a formar parte del bridge 1, ¿sí? Acá lo vamos a ver en la clase 4 que vemos wireless, pero un asterisco, debido a limitaciones con el estándar 802.11, que es el estándar wireless, las interfaces inalámbricas en modo station no soportan bridging, ¿sí? Pero nosotros podemos suplantar eso con otros modos que tiene ruteros, lo veremos en su momento, ¿sí? Y esto ya lo vemos al final de la clase. Bueno, entonces dijimos, nosotros vamos a este esquema, yo lo que voy a hacer es borrar toda la configuración que tengo. ¿Cómo podría hacerlo? Podría ir a System, ¿se acuerdan? Que yo quisiese borrar toda la configuración, ¿cómo tengo que hacerlo? Ahí te contesto, Leonardo, dame un segundo. Reset configuration en system. System, Reset Configuration, y acá, por ejemplo, podría poner No Default Configuration, ¿sí? Si no, yo en este caso, para no tener que esperar todo ese tiempo, directamente voy acá. ¿Se acuerdan de que yo les dije estos botones que tenemos para redo and undo? Todo lo que nosotros, las configuraciones que vamos haciendo, entonces voy deshaciendo todas las configuraciones. Fíjense, hasta que me diga nada más por deshacer. Could not undo, nothing to undo. Nada más que deshacer. Entonces yo acá ya tengo la misma configuración. Lo único que voy a hacer es cambiar la interfaz de 1, le voy a poner la interfaz one, ¿sí? Para que sepamos. Y vamos a brillar la interfaz de EDER 4 a interfaz EDER 5. Acá Leonardo me pregunta, antes de ir a la configuración, ¿cuál sería la diferencia entre un bridge y una VLAN? ¿Sí? Bueno, son conceptos muy diferentes. Cuando hablamos de un bridge, estamos diciendo que, voy a repetir lo que dije ya recién hace un ratito, es unir varios puertos o varias interfaces para que funcionen como una sola interfaz lógica, similar a lo que es un switch, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si acá yo dije voy a hacer un bridge con interfaz de EDER2 a EDER5. ¿Qué quiere decir? Que la interfaz de EDER2, EDER3, EDER4 y EDER5 van a formar parte de una misma interfaz y van a funcionar esas como si fuesen un switch, ¿sí? Vamos a ver las particularidades del caso. Cuando hablamos de una VLAN, estamos hablando de limitar dominios de brokers, ¿sí? Las VLANs se usan para eso, para limitar dominios de brokers. Cuando vamos a la configuración de una VLAN, lo que hacemos es decir, por ejemplo, en un switch, donde se suelen usar generalmente las VLANs, porque nosotros vamos a ver que VLANs tenemos diferentes actores. Tenemos switches Layer 3, ¿sí? Que son los que, entre comillas, rutean las VLANs, y los switches Layer 2, que es donde se conectan los puertos de acceso, ¿sí? De nuevo, no importa tanto si no entienden todo esto que estoy hablando, estoy respondiendo a lo que me pregunta Leonardo. Ya lo veremos en su momento. Cuando yo configuro una VLAN, lo que estoy diciendo es qué puertos, ¿sí? ¿Qué puertos de un switch, por ejemplo, van a trabajar en una VLAN y van a trabajar en un determinado dominio de broadcast, y qué puertos de ese mismo switch van a trabajar en otra VLAN y van a trabajar en otro determinado dominio de broadcast, ¿sí? Son cosas diferentes y tienen usos diferentes. ¿Por qué además? ¿Por qué además? Porque cuando yo hablo de un bridge, ¿sí? Yo lo que hago es decir, bueno, a ver cómo explicártelo. Geográficamente, ¿sí? Geográficamente digo, estos puertos, geográficamente, no sé si es la mejor palabra, o físicamente, es decir, estos puertos van a formar parte de un bridge 1. Y estos, por ejemplo, del puerto EDER2 y EDER3 van a formar parte de un bridge 1, y el puerto EDER 4 y 5 van a formar parte de un bridge 2, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, pero yo podría hacer una VLAN 1 y VLAN 2 con esos puertos. Está bien, pero las VLANs también tienen la capacidad de poder extenderse más allá de los límites físicos de ese dispositivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo también podría configurar una misma VLAN para que esté dentro del mismo dominio de broca en otro dispositivo. No así
No así, en otro router diferente no podría configurar el mismo bridge. ¿Se entiende? Yo no puedo configurar el mismo bridge LAN 1, que yo te dije recién, de los puertos 2.3 en otro equipo, ¿sí? Pero sí yo podría configurar la misma VLAN y para que formen parte del mismo dominio de broadcast, ¿sí? No sé si se entiende bien esto que estoy explicando en el AIDE. Cuando veamos VLAN se va a entender mucho mejor. No sé si me entendiste ahora la explicación que te di. Perfecto. De todas maneras, quédate tranquilo, Leonardo, cuando vemos VLANs, VLANs vamos a hablar en el módulo 3, falta bastante, va a quedar bastante claro, ¿sí? Bueno, dijimos, vamos a hacer un bridge y vamos a agregar las interfaces de Eder 2 a Eder 5 en ese bridge. Entonces vamos a la sección bridge, vamos acá, la primera pestaña que es bridge, le vamos a poner nombre LAN, por ejemplo, ¿sí? Generalmente van a ver que también en los laboratorios se suele llamar LAN, ¿sí? Y acá vamos a la sección ports y vamos a elegir los puertos que queremos que formen parte del bridge LAN. Dijimos, puerto Eder 2, le damos apply, copy, puerto Eder 3, le damos apply, copy, puerto Eder 4, le damos apply, copy y puerto Eder 5. ¿Sí? Acá yo no tengo una especie de checklist, porque puedo decir, bueno, que quiero que formen parte de Eder 2, de 3, de 4, de 5. Puedo poner todos, pero en ese caso también va a formar, por ejemplo, el puerto Eder 1, ¿sí? O los puertos dinámicos y demás. Acá, entonces, yo voy agregando de a uno los puertos que quiero que formen parte del bridge, ¿sí? Que dijimos que es de Eder 2 a Eder 5, ¿sí? Acá van a ver que hay un montón de opciones más. Fíjense acá precisamente para VLAN, porque yo a un bridge puede ser parte de una VLAN, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo en su momento. Acá lo único que me interesa que entiendan es cómo crear una interfaz bridge y cómo agregar las interfaces en la sección puertos a esa interfaz bridge, ¿sí? Todo lo otro lo vamos a ir viendo en su momento, ¿sí? Bueno, una vez que yo tengo creada, fíjense, acá en la parte de interfaces, tengo una interfaz bridge. Fíjense, que se llama LAN, ¿sí? Ya acá en la parte de interfaces se me creó una interfaz que es del tipo bridge, cuyo nombre es LAN. ¿Qué les dije yo al comienzo de la clase que tengo que hacer una vez que yo creo una interfaz? Ponerle una dirección IP. Ponerle una dirección IP. Perfecto. Entonces, yo voy a ir acá, IP addresses, y voy a configurar un IP en la interfaz bridge, ¿sí? Entonces, acá en este caso, por ejemplo, voy a poner 172.16.11/24. ¿En qué interfaz? En el bridge, en la LAN. En la LAN, la que se llama LAN, perfecto. Sí, sí, yo quería que me digan eso. En la LAN. La LAN que es una interfaz de tipo bridge. Perfecto. Perfecto. Entonces yo ya tengo configurada una interfaz. Ahora, yo les había dicho, cuando vimos DHCP Server, las consideraciones, fíjense, en caso de utilizar una interfaz bridgeada, el DHCP debe configurarse sobre el bridge, ¿sí? Entonces, para yo configurar un DHCP Server, perdón, voy acá, IP DHCP Server, esto, no sé de qué es esto, pero no importa, lo vamos a ver. Fíjense, yo voy a poner DHCP Setup. ¿Sobre qué interfaz tengo que configurar el DHCP? En la LAN. En la interfaz bridge, que es la que se denomina LAN. ¿Qué pasa si yo quiero hacerlo sobre interfaz de R2? Fíjense, me dice interface is slave, ¿sí? No puedo configurar un DHCP server sobre una interfaz que forma parte de un bridge, ¿sí? Entonces sí o sí tengo que hacerlo sobre interfaz bridge. Entonces voy acá a LAN, fíjense que dice DHCP address space, es la 176.10/24, la gateway la va a ser la 1.1, que va a ser precisamente el mismo router, el pool de direcciones va a ser de la 1.2 a la 1.254. El DNS server vamos a dejarlo de Cloudflare acá. Podría poner, fíjense, los dinámicos o el mismo router. Y el list time, que en este caso es 10 minutos. No, 10 horas está. ¿Sí? Vamos a dejar 10 horas, no me interesa en este momento. Fíjense, ahora, yo les pregunto, las Virtual PC, ¿sí? Ahora cuando yo pida IP, ¿en qué rango van a estar las IPs de las Virtual PC? Van a quedar todas en un mismo segmento porque tenés un solo dominio broadcast. Exactamente, que es el que yo configuré
en el bridge. ¿Sí? Fíjense. Fíjense, tengo la IP 172.16.1.2 para la PC1, 1.3 para la PC2 y 1.4 para la PC3. Si yo voy acá para la parte de lices, fíjense, están todas en el mismo dominio de broadcast, ¿sí? Es más, yo voy a hacer de la PC1, fíjense, voy a hacer un ping a la 172.16.1.1, que es el router. ¿Me va a responder o no me va a responder? Sí. El router me responde. Ahora les pregunto, si yo hago la 1.3, ¿me va a responder o no me va a responder? La 1.3 es la Te Virtual responde PC, también. la Virtual PC2. Fíjense que me responde. ¿Por qué? Porque están dentro, están trabajando en capa 2, ¿sí? Dentro del mismo dominio de broadcast. ¿Sí? Ping 172.16. 1.4. Fíjense que me responde. Ahora pregunto, si yo hago un ping a Google, ¿me va a responder o no me va a responder? No porque borraste el nateo. Exactamente, no tenemos configurado el masquerade. Entonces vamos IP, firewall, NAT, source NAT, audio interface. Recuerden, siempre la interfaz de salida debe ser la WAN, nunca una LAN. Masquerade. Y ahora, si yo hago un ping a Google, me debería responder. Efectivamente, me responde. ¿Sí? Bueno, ya terminamos, ya 5 minutitos terminamos. Un par de consideraciones más. Fíjense, yo dije que el bridge trabaja en capa 2. Nosotros cuando veamos el firewall, trabaja en capa 3. ¿Sí? Ahora, si yo voy acá a bridge, acá en la parte de settings, fíjense que dice Use IP Firewall. ¿Para qué es eso? Eso lo vamos a ver en su momento, yo se los digo nomás ahora, pero el Use IP Firewall es para que aplique las reglas de firewall entre las interfaces que forman, entre el tráfico que forma parte del bridge, ¿sí? En sus momentos se verá, o sea, si ustedes lo habilitan, qué reglas machean o no con eso. Pero bueno, si nosotros tildamos ahí, lo que va a hacer precisamente, como les decía, es aplica las reglas de firewall al tráfico entre las interfaces que forman parte del bridge. Por defecto viene deshabilitado, ¿sí? Y una última consideración. Vamos a hacer de cuenta esto. De nuevo voy a tener que dejar de compartir para compartirles la otra pantalla para poder usar el lapicito. Bueno. Vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos un router, ¿sí? Acá el router, que nosotros tenemos 5 interfaces, ¿sí? La interfaz 1, interfaz 2, interfaz 3, 4 y header 5. Esta va a ser la interfaz WAN 1. Acá tenemos una interfaz WAN 2. Para acá vamos a poner las LAN, para decir, esto tenemos acá, por ejemplo, una LAN de cámaras, ¿sí? Que es otra LAN diferente a lo que sería, por ejemplo, una LAN de datos, ¿sí? Y acá no tenemos nada, por ejemplo, no lo vamos a complicar, ¿sí? Acá no tenemos nada conectado. Estas son LAN totalmente diferentes. Para hacerlo más gráfico, tenemos la red 192.168.0.0/24 y acá tenemos la red 10.0.0.0, para no hacer todo tanto 0, 10.1.1/24, 10.1.1.0/24, ¿sí? Bueno, son redes diferentes, están trabajando en dominios diferentes. Las cámaras que conecte no se van a ver con la red de datos y demás, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿tiene sentido configurar un bridge si yo tengo en este LAN un solo puerto? Esto obviamente que conectará a un switch, ¿sí? Acá habrá un switch donde se conectarán todos los dispositivos, ¿sí? Ahora, ¿tiene sentido que yo configure un bridge si tengo un solo puerto? O sea, un bridge de un solo puerto. Yo creo que si configuras un bridge, después te quedan las cámaras y los datos en la misma red. No puedes dividirlos en caso de que quieras hacer alguna configuración. No te entiendo, no te entiendo. A ver, ¿qué es lo que vos decís? O sea, Que vos una vez que decís, yo configuro un bridge, ¿sí? Que le llamo LAN, por ejemplo.
Pero yo acá en ports, vos decís que pones el ED3 y el ED4. ¿Eso? ¿Eso estás diciendo vos? Sí, sí, Bueno, pero una vez configuras Bridge, después no puedes poner DHCP separados acá yo te entiendo, pero yo no Ether. estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo un bridge de un solo puerto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, un bridge LAN 1 para el port y que solo pongo el puerto de 3 y un bridge LAN 2 que solo pongo el puerto Ether 4. ¿Sí? ¿Tiene sentido ustedes para ustedes eso? No es ninguna pregunta capciosa ni nada, solo les pregunto si, qué creen ustedes, nada más o sea. O sea, yo a ver, la lógica diría que si yo voy a tener un solo puerto, no tiene sentido configurar un bridge. ¿Entienden? ¿Para qué voy a configurar un bridge de un solo puerto? ¿Sí? Sí, Bueno, sí. bueno. Ahora, en la práctica, por más que ustedes tengan un solo puerto, o sea, para hacerlo más gráfico totalmente, hagamos que tenemos un router de 3 puertos nada más. Y tengo una WAN 1, una WAN 2 y acá. Por más que tengamos un solo puerto LAN, ¿sí? Que después tendría un switch, yo también les sugiero configurar un bridge y agregar ese puerto al bridge. ¿Por qué? Porque el bridge me da otras posibilidades que no tengo si es que esa interfaz no está en un bridge. Y les explico qué posibilidades tengo. Déjenme que borre y les explico. Bueno, voy a borrar todo y lo voy a hacer de nuevo porque... Bueno. Fíjense, vamos a hacer el mismo esquema que les dije recién. Tengo un WAN 1, 2 y 3. WAN y LAN. Esto es WAN 1, esto es WAN 2 y esto es LAN. ¿Sí? Que está yendo a un switch. Lo voy a poner acá. Y esto está yendo a un switch donde tengo todos los dispositivos conectados. ¿Sí? ¿Por qué yo les sugiero? Vamos a hacer cuenta que en este puerto tenemos una P. ¿Sí? Para todos los clientes inalámbricos. Todos los clientes inalámbricos, celulares, notebook y demás. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tengo una red inalámbrica y se la doy a él? Acá se la di a Juan. Y acá tengo a Pedro y tengo a María. ¿Qué pasa? Yo le dije a Juan, Juan, por favor no le digas la clave a nadie. ¿Qué pasa con Pedro y María? ¿En 15 minutos ya están conectados o no? ¿Y qué pasa? Yo no tengo forma, o sea, podría hacer el bloqueo acá de los dispositivos de Pedro y de María, ¿sí? Pero si yo configuro una interfaz bridge acá, puedo hacer el bloqueo acá. Ahora, sí o sí tengo que tener configurada una interfaz bridge, porque no lo puedo hacer en la interfaz. Solamente en la interfaz bridge, no en la interfaz de R3. ¿Sí? ¿Se entiende el planteo de lo que yo quiero? Yo quiero, por ejemplo, configurar filtros, pero para poder configurar filtros, que por ejemplo le bloqueen el acceso a Pedro y a María, tengo que hacerlo sí o sí en la interfaz bridge. No puedo hacerlo en la interfaz header. ¿Sí? No me da esa opción la interfaz header. Entonces ahora va de nuevo, fíjense, vamos a ver la configuración. Consulta, eso tiene que ver con lo que dijiste hace un ratito de que el bridge se le pone el IP firewall, se le tilda y el... No. Ya vamos a ver ahora. Esto es un bridge de capa 2. Es un filtro de capa 2. Fíjate, ahora lo vamos a ver. Yo lo que quería que entiendan más o menos el planteo, ¿sí? Fíjense, si yo voy acá a la parte de interfaces y acá dentro de la interfaz Ether3, que dijimos que es la interfaz que queremos cosas, fíjense, acá solo tengo Ethernet, que es para la parte de velocidad, un loop protect para la parte de protección de loop, precisamente, eh, y la parte de STP, status y nada más, y el tráfico, ¿sí? Estadística de tráfico. Yo no puedo hacer nada. Ahora, fíjense, cuando yo tengo una interfaz bridge, fíjense que tengo muchas más opciones. No solo tengo la parte de VLANs y demás, sino tengo la parte de filters, ¿sí? Y yo puedo venir acá a la parte de filters y decir cadena input. Acá no importa que entiendan por qué es cadena input, pero ¿qué quiere decir cadena input? Porque es el tráfico que va a venir dirigido al router. Source MAC address, ¿sí? Entonces yo le digo, para la MAC, que es el celular de Pedro, 122 33 44
5566. Voy a acción y le pongo drop. Entonces, ¿qué genero con esto? Yo tengo una entrada que, por más que sepa la clave de Wi-Fi, ¿sí? No se me va a poder, no va a poder conectar, porque yo no le voy a permitir el tráfico en la red Layer 2. ¿Sí? Entonces yo, obviamente que fíjense, hay un montón de opciones más de filtro. Tengo por Destination MAC Address, tengo por protocolo, tengo un montón. Yo acá les estoy dando uno de tantos ejemplos. Pero si yo no hubiese configurado esa interfaz donde está conectado el switch, donde está configurado el AP, a un bridge, ¿sí? No podría usar los filtros. Y los filtros me permiten tener más control sobre mi red. ¿Se entiende? ¿Se entiende el planteo? Sí, perfecto. Bueno, a ver. Con esto estaríamos terminando la segunda clase. La clase que viene vamos a ver, como les dije, ruteo estático y RIP, ¿sí? Es importante, por favor, ahora, ¿qué les voy a pedir yo? De todas maneras, quédense tranquilos, los videos están, como les dije la clase pasada, se suben a la plataforma para que ustedes lo vean. Yo les voy a pedir lo siguiente, que ahora, con esta clase que vemos, si les quedó alguna duda, o ven el video nuevo o van a la plataforma a lo que yo subí, ¿sí? Para sacarse las dudas, porque es esto que vimos ahora, más lo que vemos en la clase que viene, es la base de todo lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces les tiene que quedar bien claro de qué hablamos cuando hablamos de un IP, de qué hablamos cuando hablamos de un datagram IP, que es decir, cuántas IP tiene un datagram IP, tiene dos IP, tiene un IP source, un IP destino, o un IP origen, un IP destino, para que no mezclar inglés y español. ¿Dónde configuramos la dirección IP? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una interfaz bridge? ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una interfaz? ¿De qué hablamos cuando hablamos de DHCP server, de DHCP client y demás? Todas estas cosas que nosotros hoy vimos en detalle, a partir van a ver que del módulo 2 y en adelante, o incluso en este mismo módulo cuando veamos hotspot, se van a dar por sentada, ¿sí? No nos vamos a detener en eso. Entonces, por eso es necesario que les queden bien claras. Conceptos que tienen que repasar por si no les quedaron claros cuando hablamos de ARP, cuando hablamos de una dirección IP, cuando hablamos de una MAC address, cuando hablamos de Layer 2, cuando hablamos de Layer 3, cuando hablamos de lo que es NAT, todo eso, por favor, cuando hablamos de una subred. Si algo de eso a ustedes no entendieron bien, por favor les pido que lo repasen para que puedan entender lo que viene ahora. Lo que vamos a ver en la clase que viene es ruteo. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan para la clase que viene es qué es un IP y qué es una red, ¿sí? Las diferencias entre un IP y una red, ¿sí? Para que puedan entender el concepto. Yo el concepto de ruteo se los voy a explicar. Vamos a ir paso a paso. Pero si ustedes no saben lo que es un IP, va a ser muy difícil que entiendan el concepto de ruteo, ¿sí? Entonces, es por eso que yo insisto tanto en que tengan bien claro estos conceptos, valga la redundancia de tantas veces que digo concepto, ¿no? Y también, como les dije, les voy tirando esas frases que son el conocimiento básico de lo que ustedes tienen que entender. Por ejemplo, de nuevo, una vez que configuramos una interfaz, ahí nomás, lo próximo es configurar una IP en esa interfaz. Nunca, o sea, siempre vamos a configurar, cuando tenemos una interfaz brillada, vamos a configurar el DHCP server sobre la interfaz brillada y así esos tips que yo les voy tirando, ¿sí? Bueno, antes de terminar, ¿alguna duda que alguien tenga? Si no, directamente nos vemos el lunes que viene. Bueno, entiendo, tomo como que tienen todo clarísimo, así que, y me alegro que así sea. Bueno, muchas gracias, nos vemos el lunes que viene a las 7 y estamos en contacto. Cualquier cosa, como ya saben, está la plataforma para cualquier duda que vayan surgiendo ahí. Algunos me escribieron, yo bien veo la consulta, les voy respondiendo. Bueno, muchas gracias por todo, nos vemos el lunes que viene. Luego, pues, Chao, chao, suerte. Gracias. Gracias.